ver el segundo eje, que es de búsqueda de información, ¿no? Aquí separamos en dos puntos, en dos tipos de información. Una es búsqueda de información del sistema educativo y otra es información sobre el mercado laboral, ¿no? En lo que respecta a la información del sistema educativo, bueno, es el trabajo en esa información debe ser más sistemático, ¿no? De repente aquí se pueden ver algunos puntos sobre la oferta educativa, sobre los pasos que son necesarios también para acceder a algunos estudios o para continuar los estudios también. De repente algunas mallas curriculares, algunas instituciones en particular, universidades, institutos de repente. Toda esta información también puede realizarse a través del estudio de organigramas, ¿no? En el que se expliquen los requisitos de acceso, ¿no? Para los estudios. No, sin embargo, aquí en este punto no es, lo que se busca es que la persona pueda tener estrategias, ¿no? Facilitar algunas estrategias de búsqueda de información. No se busca tanto brindar información al orientado y que ésta la reciba de manera pasiva, sino que lo que se busca es que la persona pueda por sí misma buscar información, decidir qué información es relevante, qué información es la más adecuada, qué información es verídica, ¿no? Como tal, esa es la idea, no que la reciba de manera pasiva. A eso nos referimos cuando mencionábamos que el orientado debe ser el eje activo. No es que deba recibir la información de manera pasiva y ya, y aceptarla y listo, sino lo que se busca en la orientación vocacional es darle estrategias, darle herramientas para que pueda tener un rol más activo y para que por su cuenta pueda decidir, pueda buscar información también y seleccionar la información que considere verídica, que considere de calidad y que pueda analizarla. Ahora sobre el conocimiento la información del mercado laboral. Eso, bueno, aquí se incluyen de repente la oferta del empleo público, del empleo privado, de repente los sectores que están en auge en ciertos contextos, en ciertos momentos. De repente también se incluyen las posibilidades de inserción en un ámbito local, o también se incluyen los perfiles profesionales y las características específicas de cada uno de estos perfiles, porque va a variar, ¿no? Todos estos aspectos que les he mencionado están más relacionados a la actividad profesional en sí, pero también es importante conocer cómo es que se lleva a cabo el proceso de inserción laboral. Entonces, a esto nos referimos con que también se deben, dentro de la orientación vocacional, se deben trabajar métodos de búsqueda de empleo o preparación de algunos documentos de presentación, como lo podrían ser un currículum, una carta de presentación, entre otras, ¿no? Aquí también, para conocer un poquito más sobre el mercado laboral, también es bueno siempre conversar con personas que ya están insertas. De repente, si nos interesa por ahí estudiar economía, podríamos tener alguna entrevista con algún economista o con algún estudiante de economía que conoce un poquito más sobre el mercado laboral, ¿no? O tal vez podríamos realizar visitas a instituciones, a empresas de repente, para poder observar los puestos de trabajo y cómo es que se lleva a cabo las actividades de estos profesionales. Entonces, aquí también vamos a ver una estrategia. Daisy nos va a apoyar con ello. Daisy, adelante. Gracias. Sí, en efecto, todos estos elementos que estaba mencionando María Jo, dentro de la práctica ya, bueno, del psicólogo educativo o el profesional que se encargue de ello, se llama la investigación profesiográfica. Justamente es la obtención de información de la carrera o de las diversas carreras que pudieras
tener duda la persona que esté pasando por el proceso. Esta actividad propiamente es a cargo del estudiante, donde entre una sesión y otra sesión de orientación vocacional se le deja como actividad. Ese también, pero ¿cuál es el fin de esta investigación profesiográfica? Es un poco también que ellos vayan cuestionando toda esta valoración social o sobrevaloración social que pueden haber en torno a algunas carreras, los estigmas que también pueden existir, pero a raíz de ello, ellos tienen que investigar, como mencionaba Marejo, el perfil del ingreso. No sé, estoy pensando postular tal vez a San Marcos, Villarreal o una nacional. Eh, ¿Cuál es este perfil de ingreso? ¿Cuáles son los planes de estudio de la universidad de la cual estoy interesado? El perfil del egresado, las áreas de trabajo, ¿no? A veces pensamos, quiero estudiar una carrera, pero ¿dónde voy a trabajar? ¿Dónde están estos posibles campos de intervenir? Una variable que también es importante considerar es el costo económico. Va a depender ello si escojo una universidad u otra. Otro aspecto que es importante es el tema de la ubicación, ¿no? Imaginemos que la persona que estemos evaluando, ahora que ya estamos en un entorno virtual, está en provincia, ¿no? Entonces, evaluar también la cercanía de la universidad, ¿no? De repente quiere estudiar en el mismo lugar donde se encuentra, quiere venir a Lima y averiguar todo esto, ¿no? La demanda laboral. Importante ver un poco las estadísticas, ¿no? Quiero estudiar tal carrera. ¿Qué tan solicitada es esta carrera? Y bueno, como había mencionado, las instituciones donde se imparte, ¿no? Que, bueno, ahorita tenemos una oferta educativa bastante amplia, pero también creo que por las noticias también hay que ver el tema de las licenciaturas, de las universidades y todo ello. Entonces, son varios elementos a tomar en cuenta que invitamos al orientado a averiguar y que acompañamos. Por ahí María Joves explicaba algunas de las fuentes de información por donde podemos obtener y recopilar estos datos. Podría ser a través de un profesional que tranquilamente puede ser alguien de la familia, que ya imaginemos que yo quiero estudiar ingeniería, preguntarle a este ingeniero un poco desde su experiencia también. Las fuentes de información se van sumando. No quiere decir, por ejemplo, si pregunto a un familiar y él me dice, no, pero está mal el campo laboral, no nos quedemos con una sola fuente de información. Recurramos al menos a 2 o 3 fuentes. Así como hay la entrevista para el profesional, también están las páginas de las distintas universidades donde nos ofrecen información acerca de estos datos. Quisiera saber si alguno de los presentes que ya se encuentra en la universidad ha visto ese tipo de información en las páginas a veces que se publicita dentro de su propia institución. O, tal vez tú, Marijo. A ver, bueno, Marijo y yo venimos de 2 universidades diferentes. En mi caso, yo vengo de UPC y, bueno, Marijo de San Marcos. Entonces, nosotros también habíamos traído algunas de las propuestas, como se muestran en cada una de nuestras páginas esta información, y también habíamos traído cómo se muestra en las páginas de otras universidades extranjeras, ¿no? Para ver también cómo está este aspecto de la investigación profesiográfica y cómo ayudan las universidades para poder aclarar estos puntos. No sé si me podrías ayudar con los links, María José, excelente para ir compartiendo y que también tengan conocimiento de estas diferentes formas de presentar la información. Listo, ustedes también pueden ir ingresando en paralelo. Igual les vamos a compartir la pantalla para que lo puedan analizar junto con nosotros. Lo ideal cuando mandamos al estudiante a investigar, como siempre nos sugieren en la universidad, fuentes confiables. Para esto, las páginas propiamente de la universidad, no páginas de comentarios, sino las oficiales, para que el estudiante no tenga una información errada. A ver, les voy a compartir mi pantalla un ratito, Marejo, para poder, cómo vamos a ir acompañando al estudiante o cuando el estudiante revise, ¿no? Bueno, esta es una universidad extranjera, es de la Universidad de Costa Rica y particularmente me agrada cómo le muestra la información a aquellos que están interesados, ¿no? Imaginemos que el interesado sea un estudiante que quiere estudiar ingeniería civil. Un poco cómo es la infraestructura, bueno, las imágenes de la universidad, de qué trata un poco la escuela.
Y algo acá que resalta son las habilidades y características deseables, ¿no? Nuevamente, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que se requiere. Entonces acá mencionan el interés por el área científica como la tecnología, el poseer o adquirir la capacidad de leer inglés técnico, y también agregan tareas típicas durante la carrera, ¿no? Para que el estudiante se proyecte y diga, eso es lo que voy a desarrollar durante la carrera, y no les agarre por sorpresa cuando estén en un primer ciclo o un segundo ciclo y luego terminen desertando. También les explican un poco sobre cómo es este perfil profesional que se va a requerir, planificar y realizar predicciones generales y estudios de factibilidad, construir, inspeccionar y evaluar y controlar obras. Trata de resumir en cada punto en qué consiste este perfil profesional. También, como mencionábamos, el mercado laboral. Acá menciona, existe demanda de profesionales en ingeniería y menciona las áreas donde se requieren, ¿no? Y donde pueden, mejor dicho, estas personas desempeñarse, tanto en el sector público como privado, y en qué áreas en específicas. Y para que puedan revisar y también tener en cuenta entre una universidad y otra, pues el plan de estudios, ¿no? ¿Qué van a aprender? Desde cursos generales, desde cursos más específicos en la carrera. Entonces, eso es una forma en la que las universidades ayudan al estudiante y también se promocionan, digámoslo de este modo. Es importante revisar esta información de las diferentes universidades donde quieran participar. Bueno, acá están las diferentes carreras que ofrece San Marcos. Les vamos a dar clic en administración y vamos a ver cómo lo estructura. Especifica un poco cómo es la escuela, el grado que obtendrías al terminar la carrera, el título, la duración, el perfil de egresado y también añade los planes de estudios. Algo diferente en comparación a lo que hemos visto es que coloca las carreras relacionadas. De este modo, el estudiante a veces las dudas pueden ir por carreras muy similares y le permite comparar y hacer esta distinción también. Entonces, me parece bastante buena esta parte que lo relacione. Y como pueden ir notando, cada universidad coloca algo diferente en cuestión de la información que imparte hacia los postulantes. Nosotros como profesionales que podemos hacer este acompañamiento, le solicitamos al estudiante que investigue por su cuenta y luego en la sesión propiamente vamos a ir analizando con él, generándoles repreguntas, si tiene alguna duda, si se relaciona con sus intereses o no. Esta parte es propiamente el trabajo que ellos hacen fuera, pero luego nosotros lo acompañamos en una segunda o tercera sesión, de acuerdo al momento en donde hagamos esta investigación profesiográfica. Bueno, luego esto es en caso de una universidad particular. En este caso agregan como testimonios de la experiencia que pudieran vivir. También explican acerca de la carrera, el grado. Como pueden ver, es bastante similar con la anterior universidad. Explican el campo laboral. Y por acá agregan en la malla curricular. Y bueno, en este caso agregan los programas internacionales, ¿no? Donde también podrían hacer estos intercambios los estudiantes que decidirían estudiar acá, ¿no? La información académica y las autoridades. La intención de mostrarles estas tres miradas, nacional, perdón, dicho internacional, nacional y dentro de la nacional la oferta privada y pública, es que puedan brindarle todo este panorama general al estudiante, que pueda ser crítico en torno a la información que puede ir hallando y sobre todo que sea confiable. Por eso la importancia de que sea de páginas oficiales de las universidades donde pueda tener el interés. Eso sería por mi parte y pasamos al último eje de este webinar y de la orientación vocacional. ¿No? Que es el eje de toma de decisiones. Y llegamos a este tercer eje cuando ya tenemos información sobre el sistema educativo, sobre el mercado laboral y sobre uno mismo. Una vez que ya tenemos sistematizada y analizada esta información de estas tres fuentes, pasamos ya al eje de toma de decisiones, ¿no? Porque más que nada, este eje es
una fase más de reflexión, ¿no? Como les mencionaba al inicio, donde el orientado es el elemento activo. Les repito, no, dentro de la orientación vocacional no se trata de que el orientador les diga qué carrera estudiar y ya, sino que lo que se busca es que el orientado pueda decidir por su cuenta, tenga las herramientas, las competencias, las habilidades para poder decidir, ¿no? La opción, la opción que la carrera que considere más adecuada para sí mismo en base, tomando en cuenta, claro, estas tres fuentes de información. Entonces, dentro del proceso de toma de decisiones, se requiere, uno, estrategias que faciliten la toma de decisiones y cierto grado de madurez. Aquí, bueno, aunque la toma de decisiones como tal no es algo que se pueda enseñar porque es un proceso muy complejo, en lo que sí puede enseñarse son algunas estrategias que puedan apoyar en este proceso, ¿no? Y que se enseñan, bueno, de manera explícita y a través de la práctica. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos algunas estrategias que van a limitar de repente el espacio de búsqueda, ¿no? Que van a buscar focalizar la atención sobre las cuestiones más importantes y de repente dejan de lado algunas otras que no son tan relevantes. Por ejemplo, como la estrategia de análisis de medios. Otra estrategia también, otros tipos de estrategia, hacen lo contrario. Amplían un poco más el espacio de búsqueda, ¿no? Hacen como un zoom y permiten observar la situación desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos la tormenta de ideas, la clasificación y jerarquización de posibilidades según algunos criterios, entre otros. Otro tipo de estrategias lo que hacen es reformular el problema. Lo hacen de repente un poquito más práctico, más asequible para poder interpretarlo, ¿no? O interpretarlo, o nos permiten también interpretarlo de una manera diferente, como lo podrían hacer las analogías. Y el último tipo de estrategias son aquellas que promueven la generación y la comprobación de ciertas hipótesis. ¿Cómo vendría a ser el ensayo, no? O de repente ya las prácticas dentro de empresas, ¿no? Ya más estrategias que se refieran un poquito más al contacto directo con el trabajo, con la profesión y al desarrollo de las tareas propias de esta ocupación, ¿no? Y ya por su parte, el grado de madurez sí también requiere un entrenamiento en lo que es la autonomía, la responsabilidad, la independencia de la persona, ¿no? Que son características que se van consiguiendo a través del día a día, ¿no? A través de las pequeñas decisiones que tomamos en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, por ello, la intervención también tiene que procurar o tiene que ver la forma de estimular las habilidades para analizar las consecuencias, para asumir riesgos también, o para evaluar la acción de uno mismo en determinado contexto, en determinadas situaciones. Y bueno, en este último eje también existe una estrategia que Daisy nos va a pasar a explicar. Aquí está. Daisy, adelante. Gracias, Marejo. Casi se pasa, casi se pasa. Bueno, ya ha mencionado Marejo varias estrategias. Queríamos compartir una de ellas, que es la matriz de decisiones. Justamente en esta matriz se establecen en una columna los criterios que yo voy a considerar y, bueno, las carreras posibles. Estos criterios van a variar de acuerdo a las características del orientado, también de la familia. Porque, bueno, al final, si estamos hablando de un menor de edad, es el familiar, ¿no? Y el costo económico creo que va a ser un factor que por ahí la familia va a tener en cuenta. Algunos de los criterios que nosotros traíamos acá como ejemplos que podría ser es: cuento con las aptitudes, los costos de la carrera, mis intereses se relacionan o no con la carrera, la ubicación, si es la ubicación cercana a la universidad y la alta oferta laboral.
En la medida que yo, por ejemplo, la carrera de psicología y esos criterios se relacionan con mi persona, voy estableciendo un puntaje. Al final, esta misma, esta misma situación lo voy aplicando con las diferentes carreras que yo tengo, digámoslo así, en cuestionamiento. Y en la medida que voy comparando, los puntajes van a ir variando. Claramente también puede pasar de que por ahí entre una carrera y la otra puedan obtener el mismo puntaje. Entonces, ¿qué sucede en estos casos, no? ¿Qué decisión tomo? No puedo estudiar dos carreras a la vez. Un poco complicado. En este caso, hay que entender que las estrategias que nosotros les estamos brindando son algunas de las que forman todo el proceso de orientación vocacional. El proceso de orientación vocacional también cuenta con algunas pruebas que justamente miden las aptitudes. Entonces, habría que pensar y tomar en cuenta dentro de estos criterios, al contar con las aptitudes, ¿en ambas obtengo el mismo puntaje o en cuáles obtengo más que otras? E incluso podrían considerar con la persona que están orientando qué otro criterio podría ser decisivo entre una y otra carrera. Es importante nuevamente entender que para el proceso de orientación vocacional hay diferentes fuentes de información, desde el interés del estudiante, desde el conocimiento sobre la carrera, pero también desde las pruebas y cómo salen las pruebas del estudiante. Entonces, a lo largo de este webinar hemos intentado mostrarles algunas de las cosas que hacemos dentro de orientación vocacional y estamos en este casi final, hemos acabado casi a tiempo. Igual tenemos un espacio para preguntas que pudieran tener, entendiendo que la mayoría son estudiantes o en caso para algún familiar que también por ahí pudieran generar algunos interrogantes, ¿no? Estos minutos tenemos alrededor de entre 5 o 10 minutos para escucharlos, absorber dudas y recibir comentarios también. Han dejado una pregunta en el chat. Quería saber cómo son las prácticas de psicología, en qué ciclos se hacen y qué trabajos hay. Bueno, en realidad creo que te podría hablar desde la experiencia, ¿no? Yo he estudiado psicología también. Bueno, en mi caso ha variado un poquito. Como mencionó Daisy, yo estudié en San Marcos y pues el plan curricular ha variado desde que yo ingresé hasta la actualidad, ¿no? En mi caso, las prácticas de psicología se desarrollaban en el sexto año, en el ciclo 11 y 2, ¿no? Pero entiendo que ha variado un poco ello. Actualmente en San Marcos al menos se realiza en el quinto año ya, ¿no? Y sobre qué trabajos hay, bueno, en realidad dentro de la psicología hay diversas áreas. Hay área educativa, el área clínica, el área organizacional, el área social, ¿no? El área de la psicología del deporte, entre otras. Hay un montón en realidad. Las más conocidas son las cuatro que te mencioné al inicio, ¿no? Y dependiendo de a qué rama, a qué área te sientas más atraída, más interesada, pues vas a encontrar trabajos diferentes. Por ejemplo, las personas que elaboran, que se mueven más dentro del área educativa, van a trabajar dentro de instituciones educativas. Pueden ser colegios, pueden ser universidades, institutos, academias. Las personas que se orientan al área clínica realizan un trabajo más en hospitales, en clínicas, como menciona el nombre, ¿no? En consultorios de repente privados. Las personas por ahí que se orientan al área organizacional trabajan dentro de empresas, ¿no? Potencian las capacidades de las personas que trabajan en empresas. Y el área social trabaja más que nada de repente en municipalidades, en ONGs, entre otras, ¿no? Perdón el ruido que pueden haber de fondo. En efecto, se relaciona de acuerdo a los planes de estudio
de cada universidad. Te invitaría a revisar un poco el plan de estudio de la universidad donde te encuentras. Ya si por ahí tú quieres hacer prácticas de psicología de manera adicional, una forma bastante viable de empezar a hacer prácticas es a través de voluntariados, donde te permiten brindar acompañamiento socioemocional a través de una supervisión, ¿no? Va a depender hacia dónde te inclinas. Como menciona Marejo, hay diferentes especialidades. Y bueno, respondiendo a la siguiente pregunta que nos hace Jacqueline, dice, dentro de la orientación vocacional, el evaluado, quien debe recibir toda información para es quien debe recibir toda información para ayudarlo en su elección. ¿Qué pasa si los padres no se involucran en su totalidad, siendo ellos un factor importante para la vida del evaluado? Acá es importante aclarar algo. En los procesos de orientación vocacional, en su mayoría, cuando son menores de edad o pues viven todavía en casa, el que solicita el proceso de orientación vocacional es muchas veces el padre. También es cierto lo que mencionas, que puede ser que él diga que él pase el proceso de orientación vocacional y que se desligue del proceso. Y ahí es importante un poco nuestro rol como psicólogos, el encuadrar un poco la importancia de que ellos participen al menos en 1 o 2 sesiones de este proceso, para que también en esta parte de la investigación profesiográfica puedan ayudar, porque al final son ellos los que paran en casa, ¿no? Entonces, en este proceso de investigación profesiográfica es un trabajo compartido entre el padre y el orientado. De esa manera lo podríamos integrar si en caso no quisiera participar. No sé si eso responde a tu pregunta. Y si pensamos que es un joven que ya es mayor de edad y está pasando por este proceso de orientación vocacional, hay que ofrecerle toda esta variedad en torno a las diferentes facilidades también, ¿no? Porque a veces podemos encontrarnos con un orientado que, imaginemos, y es una carrera donde hay, digamos, más estigma, que quiere estudiar algo relacionado al arte. Y los padres se muestran reacios a querer apoyarlo. Habría que brindarle estas posibilidades de qué ofertas a nivel de becas podrían existir, qué tan talentoso podría ser que podría postular a otro tipo de becas. A veces dentro de las mismas instituciones ofrecen, o incluso el poder estudiar y trabajar a la vez. Es importante explorar todo este contexto familiar y también económico del estudiante, para que este proceso de orientación vocacional, pues realmente al terminar este proceso, el estudiante decida correctamente y pueda llevarlo, ¿no? Porque a veces quiero estudiar, no lo sé, medicina, pero no cuento con los recursos económicos. Entonces, hay que plantearle todo el panorama general. Perfecto, creo que no hay ninguna otra duda. Igual invitarlos. Todos los jueves realizamos nuestros webinars. Por ahí vamos a cambiar un poquito la dinámica, pero vamos a seguir con esta ronda de webinars de alguna manera. Seguirnos en nuestras páginas, por favor, y compartirlo. En la medida de lo posible, hacemos y difundimos mayor información sobre salud mental y sobre psicología. Gracias por su asistencia, y tengo entendido que algunos ya nos vienen acompañando bastante tiempo en reiterativos webinars, y nuevamente también, como dicen por ahí, gracias por su preferencia. Y los invitamos nuevamente a nuestros siguientes webinars. Un gusto haber compartido este webinar con María Jo. Gracias también. Y bueno, eso sería todo por mi parte.